¿Qué opinas del tema que ya está en estos momentos colocado en la opinión pública, que no me queda claro si va a crecer lo suficiente como para empujar a un partido como Movimiento Ciudadano tomar una decisión, o es una narrativa de estas que pierden vuelo a lo largo de la semana? Pero esta idea que incluso desde dentro de Movimiento Ciudadano hay voces como la de Luis Donaldo Colosio que lo plantea ya abiertamente, hay voces desde el Frente Amplio como el caso del presidente del PRI, Alito Moreno, en donde prácticamente pone su renuncia al partido y a la senaduría a cambio de que el candidato de MC renuncie, digamos, a la aspiración y le dé el apoyo a Xóchitl Gálvez. Es decir, la narrativa y la idea del voto útil, de necesitamos los votos que tiene Movimiento Ciudadano para que Xóchitl Gálvez pueda tener un triunfo, o le alcance para el triunfo o pueda tener un triunfo más holgado. ¿Cómo ves la idea en sí y cómo ves el escenario en la que se pueda presentar o no esta posibilidad? Pues mira, hay dos cosas ahí. Una, pues es justo esto que se sigue insistiendo, aunque, bueno, la propia Xóchitl dijo recientemente, ¿no? Que con Maines ella nada, ¿no? Que no le iba a pedir nada, ¿no? O sea, ella mostrando su orgullo, ¿no? Yo no le pido nada a ese señor. Y está bien que no le pida nada, ¿no? Pero a mí me parece que el punto ahí de inicio, en ese sentido, sería... la oposición está confirmando quizá que no está logrando el suficiente consenso a su favor como para seguir en estas 2 semanas que faltan, como han seguido a lo largo de la campaña, ¿no? Y el hecho de estar presionando para que Maines claudique a favor de Xóchitl, haciendo una suerte de un gran frente opositor, pues a mí me parece de algún modo algo que tendría que llamarnos la atención a nosotros, pero en términos de perplejidad, de que Xóchitl no hizo para nada bien su trabajo, ¿no? Eso a mí me parece que está ahí presente, ¿no? Por otro lado, creo yo que el Movimiento Ciudadano y Maines en particular, Samuel García, Dante Delgado, han hecho su campaña como la trazaron precisamente desde el año pasado, ¿no? La han ido ajustando, pero es exactamente a donde querían hacer. Maines se volvió un candidato muy astuto, sobre todo para dialogar, para ser conocido, sobre todo entre el estudiantado universitario. Esto es importante y le ha ido más o menos bien ahí, ¿no? Pero quizás está un poco la cercanía de edad, qué sé yo, la manera en cómo se expresa, cómo se desenvuelve, como se diría, cómo de algún modo hace match, ¿no? Con cierto estudiantado universitario, pero no le ha ido tan mal, ¿no? Como a Xóchitl, por ejemplo, que es un desastre con los estudiantes, ¿no? Tuvieron que sacarse de la manga esta supuesta, o digamos, ensayo de elección en el ITAM, ¿no? Para de alguna manera decir que Xóchitl pues también tiene un arraigo en el estudiantado. Ya ves que salió una encuesta ahí en el ITAM, una simulación de elección en donde ella ganaba. Pero te puedo decir, la semana pasada hicieron un simulacro igual en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabajó, y salió ganadora Claudia, siendo Querétaro un estado panista desde hace mucho tiempo, un estado conservador. Ganó Claudia dentro digamos, de la principal universidad de Querétaro, sí. Quiero decir que lo que Xóchitl está trabajando es más bien como pareciera que se quedó enquistada en la Ciudad de México, en ciertas minorías privilegiadas dentro de la Ciudad de México, en las cuales se mueve muy bien y evidentemente tiene su total apoyo de ellas, ¿no? Pero yo estaba recordando también, y tú lo recordarás bien, que no le fue le fue muy mal cuando se presentó en la UDG en Guadalajara, ¿no? Sí. ¿no? Le fue mal, muy, muy, muy mal, ¿no? Pensando un estado que en realidad es un estado conservador, si bien no es panista, ¿no? Pero de algún modo pensaron que no era la Ciudad de México, es decir, no es la UNAM o la UAM o el POLI, qué sé yo, ¿no? Pero el punto ahí, repito, por un lado es esto, ¿no? Como al final, pues yo creo que Maines está haciendo su campaña y para ellos es exitosísima, me parece, ¿eh? Probablemente a lo mejor tendrán un mínimo de 3
3.5 quizá de el voto total de la elección, pero me parece que no es despreciable, ¿no? Para el tipo de partido que ha sido, que es un partido que no tiene estructura territorial, entonces pues, me parece un éxito fenomenal, ¿no? Que tengas un 3%, un 4% de la votación total sin una estructura territorial, a diferencia precisamente de la Xóchitl, que Sí. ha tenido dos partidos con estructuras territoriales fuertes, mermadas pero fuertes, como es el PAN y como es el PRI, ¿no? Pues estén justo pidiéndole que renuncie Maínez para poder de algún modo estar en mejor posición en la elección. Ese es el primer punto. Y el segundo, quería decirte, Sí. esto el tema del voto útil, que nuevamente se vuelve a usar, o sea, que eso a mí me sorprende mucho, que están usando fórmulas que ya se hicieron y que no necesariamente repetirlas va a funcionar de nueva cuenta. Primero lo del voto del miedo que ya se hizo de parte de los priistas. Y por otro lado, el voto útil que evidentemente nos remite a la elección presidencial del año 2000 con Fox, ¿no? Sí. Que al final del día, pues resultó bien en aquel entonces, porque la coyuntura era distinta, porque los actores eran distintos, los partidos eran distintos, etcétera. Pero del 2000 para acá, el sistema político mexicano y el sistema electoral han cambiado radicalmente, ¿no? No solo por el número de reformas electorales, sino porque hay nuevos partidos, hay una nueva correlación de fuerzas, ¿no? Entre los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, regresar de nueva cuenta a lo del voto útil, a mí me parece que es confirmar de algún modo la incapacidad que tuvieron los partidos políticos hoy en el proceso electoral para hacer bien su trabajo y convencer a la ciudadanía. Y eso se traduce, hablando de voto útil, pues entonces es darle el balón a los ciudadanos, ¿no? Diciendo, ustedes tienen la última palabra. Si quieren seguir con con gobiernos con tanto desorden y tanta calamidad como los de la 4T, allá ustedes. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ahora les corresponde a ustedes como ciudadanos elegir a través del voto útil precisamente a una candidata, ¿no? A mí me parece que eso no es más que síntoma, repito, de esta incompetencia, si lo queremos ver así, de el PRI, el PAN, el PRD, de haber hecho una campaña mejor. Sí. Oye, y además estratégicamente planteado esta idea del voto útil, digamos, en este momento, estratégicamente sería un desastre para Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, en un contexto en el que, como señalas, pueden en este momento aspirar a no solamente a conservar el registro, sino a que les vaya bien, digamos, en una elección como la presidencial, en donde pueden obtener espacios importantes en el Congreso. Es decir, pueden posicionarse como una fuerza política realmente importante en la próxima, en la próxima legislatura frente al gobierno que llegue. Pues pensar estratégicamente desde ese partido en esta idea que les presenta el PRI, sobre todo, del voto útil, pues sería un desastre para ellos, ¿no? No, pues totalmente, a mí me parece, repito, o sea, es evidente que el cálculo que hizo Movimiento Ciudadano es que no iban a ganar la elección presidencial, eso a todo Claro, clarísimo. Probablemente su cálculo, digamos, maximizado era de lograr quizá rozar el 10% del total del voto, ¿no? De la elección presidencial. Sí. Aún no se sabe, aún no se sabe. Yo, la verdad, lo veo difícil que llegue a ese número, pero pensemos que quizá en el mejor de los casos, sí, como el propio PRI y el PAN principalmente están insistiendo también de que se tiene que salir masivamente a votar, ¿no? Sí. El día de la elección, porque eso les conviene a ellos, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Ese es el otro mantra de Xóchitl, ¿no? En los últimos días. Que sí es necesario porque se hace un poco ahí aritmética, ¿no? De que beneficia al partido en oposición, no al partido oficial, etcétera. Si fuese, digamos, es el caso, sí, podría beneficiar a la oposición y en este caso también podría beneficiar a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, quizá en vez de un 3-4% más o menos duro que pueda obtener, pues podría llegar a alcanzar quizás hasta un 6-7%, no sé cuánto, ¿no? Habría que ver históricamente cómo se mueve eso, ¿no? Pero me parece que ellos están haciendo su trabajo y van bien, ¿no? Yo creo que van bien. Es un partido, repito, que está transitando de un partido sin estructura territorial, va a tener que empezar a hacer una estructura territorial
por lo menos no nada más en los estados que ha gobernado, sino también ampliar precisamente esa capacidad territorial en otros estados que potencialmente puedan en las elecciones futuras poder ser candidatos o candidatas elegibles en términos reales. Entonces, yo creo que lo peor que pudiera hacer Movimiento Ciudadano, pues es aliarse con estos otros, ¿no? Porque Sí. Perdería más de lo que ganaría, me parece, ¿no? Pues van a tener que resistir este adjetivo de esquiroles, ¿no? Porque ya está, Sí. digamos, está sobre la mesa en esta idea de o, o aceptas el voto, el planteamiento de voto útil y te unes a nosotros, o se comprueba, digamos, eso es lo que les lanzan desde la oposición, o se comprueba que son unos esquiroles y están ahí en la elección presidencial para ayudarle a Morena, al presidente y a la candidata oficial, ¿no? Van a tener que resistir ante eso. Es que esa es como la lectura simplista y que creo que es Sí. donde estamos en ese bache, ¿no? Y yo creo que a quien le está yendo peor con esta reducción tan simplista de un fenómeno que por definición es complejo, es a la oposición, ¿no? Pensar que o estás conmigo o eres Esquirol o eres partidario Sí, claro. de Andrés Manuel y de la 4T, ¿no? Ujú. Eso se llama polarización, por ejemplo, Sí, ¿no? Hablando sí, de sí, por supuesto. polarización que sí, el presidente de la República todos los días inyecta dosis de polarización. Ujú. Bueno, cuando la oposición está diciendo a Movimiento Ciudadano, si no estás entonces con nosotros y te alineas a esta estrategia de voto útil, eres un esquirol, eso se llama polarizar, ¿no? Ujú. Y evidentemente es como algo de no haber descifrado los códigos en los cuales se necesitaba incidir en el proceso electoral y que hoy ya es muy tarde, estamos a la vuelta de la esquina de la elección. Yo creo que ya es muy tarde, ¿no? Esto lo debieron haber visto al inicio de la campaña oficial, ¿no? Hace unos meses, no ahora, ¿no? Pero si lo están viendo acá, ahora es que me parece que los números de la oposición ya no les están cuadrando, Pues sí. aunque públicamente digan lo contrario. Aunque públicamente digan lo contrario, en un contexto